Pioneros de Internet. Mark Zuckerberg, el verdadero rostro de Facebook. La historia de Mark Zuckerberg comienza a orillas del río Hudson, a 1 hora de Nueva York y su bullicio. Fue aquí, en Dobbs Ferry, un elegante y pacífico barrio de las afueras con 10.000 habitantes, donde Mark Zuckerberg creció. Con sus padres y sus 3 hermanas, Mark tuvo una infancia normal en esta típica casa estadounidense. Su padre, dentista, tenía la consulta en el sótano, donde aún ejerce, como si nada hubiera pasado en los últimos 8 años. Como si el sobrecogedor éxito de su hijo Mark no hubiera alterado en lo más mínimo la vida familiar. Edward Zuckerberg, apodado el indoloro Dr. Z por sus pacientes, no respondió a nuestra petición de una entrevista. Así que decidimos hacerle una visita inesperada. Y sorpresa, sorpresa, no tiene secretaria. El propio padre de Mark, Edward Zuckerberg, abrió la puerta. Como su hijo, cultiva una simple apariencia. Viste de forma sencilla para trabajar. Enseguida descubrimos un cartelito que nos invita a seguir la página de Facebook de la consulta. Nada parece haber cambiado en 8 años en esta modesta consulta, lo que explica el silencio del Dr. Zuckerberg. Si no pasa de ahí, ellos no tendrán que tomar medidas con respecto a vuestro proyecto. Sí, bueno, entiendo que tengan que dejarlo claro. Sí. Con ellos se refiere a los responsables de comunicación de Facebook. Sin su consentimiento, ni siquiera el padre de su creador puede responder libremente a la prensa. Gracias, señor. Gracias. Que tenga un buen día. Durante nuestra entrevista descubrimos que los periodistas que consiguen acceder al joven prodigio son pocos y distanciados. Esto se debe a que son cuidadosamente elegidos por Facebook. Este hombre es uno de los afortunados, David Kirkpatrick. El propio Mark Zuckerberg le eligió para escribir su biografía oficial, El efecto Facebook. 300 páginas para la gloria de este director ejecutivo de 26 años. Mark Zuckerberg es el segundo de 4 hermanos. Es el único chico y creo que siempre le mimaron. De hecho, su apodo era el príncipe de la casa. Y tiene una excelente relación con sus padres. Sus atentos padres animaron a su principito a practicar su deporte favorito, la esgrima. Pero de hecho el joven no tardó en descubrir su propia pasión, la informática. Leyó un libro de programación para inexpertos cuando tenía 12 años y comenzó a hacer cambios en los ordenadores de casa. Poco después, y siendo muy joven, creó un juego de Risk informático por diversión y muchos otros inventos tecnológicos. Su pasión por los ordenadores era desmedida. Llegó a convertirse en un geek, un experto en su campo preferido. Largas series de números, páginas enteras de códigos, suficiente para desalentar a la mayoría de los adolescentes. Pero a Mark no le importaba lo que otros pensaran y seguía saciando su sed de conocimiento. Participó en concursos y en el club de debate, concentrándose en la historia y la política. Una extraña mezcla, pero a pesar de ir 3 años adelantado en sus clases, Mark comenzó a necesitar mucho más de lo que le ofrecían sus clases de secundaria. Era la personificación del estudiante perfecto, y fue su padre quien encontró la solución. Decidió estudiar informática, así que su padre le ayudó encontrándole un tutor, David Newman, con quien estudió todas las semanas durante todo un año. Después de eso asistió a clases en la universidad local, el Mercy College, donde era el estudiante más joven, ya que era un curso destinado a adultos. Como muchos otros estudiantes, Mark Zuckerberg fue víctima de continuos acosos. Probablemente hasta tal punto en que se vio obligado a cambiar de instituto y marcharse lejos de los malos recuerdos. Para continuar sus estudios, Mark eligió la distante y prestigiosa Phillips Exeter Academy, uno de los mejores institutos de Estados Unidos, pero situada en Boston, a más de 4 horas de su casa. A los 16 años y en su afán de superación, Mark decidió dejar a su familia. Y fue en ese colegio, un año más tarde, rodeado de la élite, donde daría su primer golpe maestro. Cuando Mark estaba en su último año de instituto, él y su amigo Adam D'Angelo crearon un programa llamado Synapse, que recomendaba música a partir de las canciones que solías escuchar por tener un estilo similar, y se hizo increíblemente popular. Para Mark, con solo 17 años, se trataba de un juego.
Como inconscientemente se describió a sí mismo en su blog, era un chico con inventiva, un buen líder, le gustaban las chicas chinas, un dios de la programación y un friki. Mark no creía que su software se estuviera convirtiendo en un gran éxito. En pocos días, miles de internautas usaban su programa. En la red, hasta los grandes líderes de Internet querían saber quién se escondía detrás de esta brillante idea. Más tarde, varias compañías le ofrecieron más de $1 millón por él. Creo que hablaron con Microsoft y también con AOL sobre Synapse. Eso dice mucho sobre su talento. Era una persona muy hábil con la informática. Y se le daba muy bien identificar el tipo de producto que necesitaba el mercado, porque era increíblemente innovador. También demuestra que no lo hacía por dinero, ya que decidió no venderlo. De los 30.000 estudiantes que solicitan su ingreso en Harvard cada año, solo son aceptados 2.000. Al igual que el resto de estudiantes, Mark Zuckerberg tenía su habitación en uno de estos edificios de ladrillo, en su caso en el Kirkland. Un espacio de 8 metros cuadrados como este en el que nos ha permitido entrar uno de los estudiantes. Rod también está estudiando ciencias de la informática y sueña con triunfar como Mark Zuckerberg. Vivo en el edificio Kirkland e intento ser como él, pero eso es muy complicado. En cualquier caso, creo que la mayoría de los estudiantes de Harvard se inspiran en el trabajo de Mark Zuckerberg e intentan lograr grandes cosas como esa. 8 años después de su marcha, el fantasma de Mark sigue rondando los pasillos de la universidad. Estuvo aquí antes que yo, pero por lo que tengo entendido no tenía muy buena fama. ¿Qué quieres decir con eso? Rob sopesa sus palabras y piensa durante un buen rato antes de contestar. Yo no le conocía, pero he oído comentarios sobre determinadas cosas. ¿Qué has oído? He oído que no tenía emociones, que cuando se le hablaba, a pesar de que era una persona, no mostraba signos de humanidad. No debería cabrear a Mark Zuckerberg. No es una buena idea. Es difícil criticar al hombre que ahora vale tantos miles de millones de dólares. Especialmente dado que Facebook se ha puesto en contacto con este joven genio para reclutarlo. Rob también ha creado una aplicación muy prometedora, pero si quiere tener éxito, más le vale respetar la ley del silencio a partir de ahora. ¿Cómo podemos saber quién era realmente el estudiante Zuckerberg en Harvard? Solo un hombre se atrevió a describir la imagen del pequeño genio sin su permiso. Solo uno. Su nombre es Ben Mesrit. En su biografía no autorizada, el autor describe a Mark Zuckerberg como a un estudiante entre miles, tratando de encontrar su lugar en la vida social del campus. Mark estaba socialmente aislado. Es una persona interesante y única, pero socialmente retraído. Tenía un grupo de amigos y la gente lo describe como algo sarcástico. Pero sobre todo era un informático consumado. Era un chico bajito que siempre iba en camiseta, sandalias de goma, nada arreglado y nada preocupado por su aspecto físico. Una imagen que no ayudó mucho al estudiante en sus esfuerzos románticos. Lo que sé, por aquellos a quienes he entrevistado, es que a Mark no se le daban bien las chicas. No salía con muchas. Pero al final de su segundo año tuvo una novia con la que aún sigue. Así que no era el típico empollón, porque conoció algunas chicas. Pero tampoco era el rey del campus. Mark no tenía muchos amigos, pero no tardaría en tener un encuentro crucial con Eduardo Saverin, un brasileño adinerado con un claro don para los negocios. Aún no había cumplido los 20, pero ya había ganado cientos de miles de dólares invirtiendo en bolsa. Así que cuando el talentoso especulador y el genio de la informática se unieron, fue amor intelectual a primera vista. Se hicieron inseparables. Tenían mucho en común. Ambos eran socialmente retraídos y les gustaba perseguir a las chicas. Sobre todo chicas asiáticas. Eran muy inteligentes. Mark era un genio de los ordenadores y a Eduardo se le daban bien los números. Se consideraba un hombre de negocios. Eduardo y Mark siempre estaban juntos, pero había un tercero, Joe Green. Joe vive actualmente en San Francisco, pero continúa manteniendo contacto con Mark Zuckerberg. Se conocieron en la fraternidad de Harvard.
Fraternidades, esos clubes privados reservados a chicos ambiciosos que esperan ampliar su futura red profesional. Este era uno de los pocos sitios en el que Mark aceptaba las reglas. Dejó sus camisetas y sus sandalias en el armario y se puso una corbata. Conocí a Mark Zuckerberg en la primavera de 2003. Era un año más joven que yo e hice lo posible porque acabara en la misma habitación que nosotros. ¿Qué nos unió? Probablemente las bromas. Mark Zuckerberg, el bromista. Un lado poco conocido de este genio. Y aún así, ese fue el rasgo de su personalidad que le hizo famoso. En la universidad, al menos. Todo comenzó con unos tablones de fotos online, páginas donde se encontraban las fotos de los carnés de los estudiantes. Habían sido tomadas con propósitos administrativos y muy a menudo eran malas. La ex estudiante de Harvard, Amelia Lester, es ahora periodista de la prestigiosa revista New Yorker. En 2003 trabajaba en el periódico de la universidad. El problema era que los directorios de fotos de la universidad solo eran accesibles para las personas que vivían en una misma residencia. Así que, si vivías en una residencia y querías consultar los datos de alguien del seminario de literatura, por ejemplo, no podías acceder a su foto. Otro problema era que las fotos no eran buenas. Se las hacían a los estudiantes al llegar al campus la primera semana de su primer año. Sin ni siquiera saberlo, tomaban esas fotografías y después no podías cambiarla durante 3 años. Una noche de noviembre de 2003, mientras otros estudiantes asistían a fiestas o estudiaban, Mark estaba en su habitación pegado a la pantalla del ordenador. Mientras compartía unas cervezas con Joe Green, Mark tuvo la idea que cambiaría su vida. Inmediatamente escribió en su blog: 9:48 de la noche. Vale, he tomado unas copas, no voy a mentir. Es viernes por la noche y ni siquiera son las 10. ¿Y qué? He abierto el tablón de fotos de Kirkland en mi ordenador. Lo menos que puedo decir es que algunas de las fotos son horribles. Su intención era que las fotos fueran accesibles a todo el campus. Y para hacerlo ameno, también quería crear un original concurso de belleza. Me siento tentado a poner fotos de animales al lado de cada una y pedir a la gente que vote cuál es más guapo de los dos. Aunque la idea no era de muy buen gusto, al joven experto en informática le gustó y decidió llamar a su web FaceMash. Siempre dispuesto a una buena broma, Joe Green le ayudó a diseñar la nueva página, pero por una vez intentó contener un poco su entusiasmo. Mi contribución a FaceMash fue mínima. Simplemente le ayudé a decidir cómo debería ser la página, cómo debería funcionar, y le alejé de la idea de los animales. Mark no quería que nadie se librara de su maquiavélico proyecto, así que necesitaba fotos de todos los estudiantes de Harvard. La única forma posible de hacerlo era piratear el servidor del campus. 58 minutos después de la medianoche que comience el pirateo. En primer lugar, Kirkland. Ha sido un juego de niños. Fue una carnicería. Los sistemas informáticos de todas las residencias cayeron uno tras otro. Mark los pirateó con cuidado y placer. Era una tarea descomunal que duró 8 horas. El 2 de noviembre de 2003 nació FaceMash. Amelia Lester fue informada inmediatamente. Mi compañera de habitación me envió un correo, porque nos comunicábamos así a pesar de estar en el mismo cuarto. Decía: entra en esta página web. De repente, la fotografía que nos habían hecho a todos nada más llegar al campus era accesible para todos. Daba algo de miedo, porque muchos salían con el pelo horrible, no se habían maquillado o estaban sudorosos y acalorados. La gente se puso nerviosa. Y la reacción general fue más bien de ultraje porque no querían que su foto se publicara. En pocos minutos, Harvard estaba en alerta máxima. Miles de estudiantes acabaron metidos en un concurso de belleza que comenzó como una broma. ¿Cuál de estas dos mujeres es más sexy? ¿Prefieres los bigotes o los rapados? ¿Pelo largo o grasiento? El escándalo se propagó como el fuego. En tan solo unas horas, 450 estudiantes descubrieron FaceMash y se registraron 22.000 votos. Mark se sentía orgulloso. Su idea había arrasado en el campus. Más que un éxito, el pirateo había sido un acto de auténtica maldad. Y lo que empezó siendo una broma dio un giro inesperado.
Mark no había previsto el alboroto que causaría su página. Como resultado, su uso excesivo provocó la caída de los servidores de Harvard. El decano de la universidad reaccionó de inmediato. Mark, el pirata informático, fue llamado ante un comité disciplinario. Se enfrentaba a la expulsión. Y de la noche a la mañana, este estudiante de primera acabó en el rincón de los castigados, cosa que él no podía comprender. Para empezar, no comprendía qué tenía de malo lo que había hecho. Pensaba que les había ayudado a revelar los fallos de su sistema informático. No sabía por qué estaban todos tan enfadados con él, lo que creo que revela mucho sobre su personalidad. Él creía que eso no debía causarle problemas. Finalmente, Mark se libró con solo una advertencia. No fue tan malo como pudo haber sido, así que decidió celebrarlo con dignidad y unas copas. Mi padre me visitó justo después. Mark celebró el hecho de que no le castigaran bebiendo champán, así que no le gustó nuestro comportamiento. Me dejó muy claro que prefería que no me involucrara más en los proyectos de ese Mark Zuckerberg. ¿Qué te dijo tu padre? No participes más en un proyecto de Mark Zuckerberg. Joe obedeció a su padre, muy a su pesar. Después, Mark me pidió ayuda con Facebook y yo me mostré reticente porque mi padre no quería que me involucrara. Mark lo llama el error de los X millones de dólares, dependiendo del balance anual de Facebook. Pero aquella noche de noviembre de 2003, Facebook aún no existía. Fue FaceMash el que cambiaría el estatus de Mark en el campus. FaceMash consagró a Mark como un ejemplo a seguir. Se hizo un nombre en el campus gracias a FaceMash. La gente quería saber qué haría a continuación. Entre los más curiosos, una pareja de gemelos, estudiantes de último año, Tyler y Cameron Winklevoss. Guapos, ricos y grandes atletas con una web propia que querían llegar a lo más alto, Harvard Connection. El problema era que no sabían nada de programación. Harvard Connection fue una idea que tuvimos Cameron, nuestro colega Divya y yo, en diciembre de 2002. Consistía en conectar a los estudiantes de Harvard con estudiantes de todo el país. Así que decidimos crear una red social de Harvard que se expandiera al resto de universidades de Estados Unidos. Mark ya había demostrado en una sola noche ser capaz de conectar a todo el campus a través de FaceMash. Así que los hermanos Winklevoss creyeron haber encontrado un diamante en bruto. Mark completaría Harvard Connection para ellos. Nuestro primer encuentro con Mark fue en el comedor de Kirkland. Se le ocurrió una idea y fue como si se le encendiera una bombilla. Estaba visiblemente emocionado y aceptó. Nos dimos cuenta de que compartía nuestro entusiasmo, nuestra pasión. Mark accedió a convertirse en su nuevo programador. Pero los gemelos cometieron un error de novatos. Tan encantados estaban de haber encontrado a su hombre que en un arrebato de confianza olvidaron firmar un contrato con Zuckerberg. Nunca imaginaron que Mark ya trabajaba en otro proyecto, su propia red social. Mark comenzó a faltar a las clases en Harvard. Estaba completamente absorto y obsesionado con su nuevo proyecto en el que trabajaba día y noche. A pesar de su promesa, Mark no estaba trabajando en el proyecto de los Winklevoss. No, en enero de 2004, Mark Zuckerberg vivía exclusivamente para su trabajo, una red social que pretendía llamar Facebook. Tuvo la visión de que cambiaría las redes sociales, que haría que se impusiera por encima del resto, que la convertiría en la principal red social. A pesar de su ambición, Mark carecía de respaldo económico para lanzar su sitio web. Por lo tanto, era lógico que acudiera al más rico de sus amigos, Eduardo Sabrin. Mark acudió a Eduardo y le dijo: si pones el dinero para lanzar el proyecto, crearemos una compañía de la que tendrás un 30%. Serás el director financiero de la empresa. Ese fue su acuerdo inicial. Eduardo le ofreció $1000 y lanzaron Facebook. El 4 de febrero de 2004, con una inversión de $1000, Mark Zuckerberg lanzó The Facebook. Una vez más, Amelia Lester fue una de sus primeras usuarias. Me dijeron, tienes que entrar en Facebook. Mark Zuckerberg lo ha vuelto a hacer. Era obvio que Facebook había subido un poco la apuesta y era algo más elegante, más profesional y más meditado que FaceMash.
Era algo que claramente quería lanzar de forma seria y se extendió de inmediato como un reguero de pólvora. Apenas 3 semanas después de su lanzamiento, The Facebook ya contaba con 6.000 usuarios solo en el campus. Y Mark no tenía intención de dejarlo ahí. Inmediatamente decidió ampliar la red más allá de las puertas de la Universidad de Harvard. Desde Stanford en California a Columbia en Nueva York, pasando por la Universidad de Pensilvania, en solo 2 meses, The Facebook se había ampliado a 9 universidades. Era un fenómeno de tal magnitud que los grandes medios estadounidenses comenzaron a interesarse por The Facebook y por su creador. Encontramos la primera entrevista realizada a Mark Zuckerberg. Tan solo tenía 19 años, pero se sentía muy cómodo ante las cámaras de la CNBC. What is the Facebook exactly? It's an online directory that connects people through universities and colleges through their social networks there. When we first launched, we were hoping for, maybe 400, 500 people. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next. We're hoping to have many more universities by the fall, hopefully over 100 or 200. And from there, we're going to launch a bunch of side applications which should keep people coming back to the site and maybe could make something cool. El pequeño genio parecía imparable, y sin embargo el propio Facebook corría peligro. Las arcas de la joven compañía estaban vacías. Si quería llegar a todas las universidades de Estados Unidos, necesitaría nuevos servidores. Y los servidores eran caros. El hombre que podía mantener el negocio a flote era de nuevo Eduardo Saverin. Pero habían aparecido algunas grietas en su amistad. Eduardo quería más control sobre la red y sobre el modo de encontrar más anunciantes, vendiendo espacio. Pero Mark no quería hacer eso. Le gustaba tener un sitio limpio, libre de publicidad, que fuera una gran experiencia para el usuario. Mark no quería invertir dinero en publicidad, pero su sueño seguía siendo imponerse a todos los demás sitios de Internet. Así que, al igual que un día decidió trasladarse a un instituto mejor, ahora abandonaría Harvard para instalarse cerca de los reyes de Internet, mudándose a la otra punta de Estados Unidos. Fue como si le hubieran crecido alas. Estaba listo para subir de nivel. Mark no eligió sus primeras instalaciones al azar. Se estableció a 10 kilómetros al sur de San Francisco, en Palo Alto, donde se encontraban los mejores. Sus primeros días como jefe los pasó en la pequeña casa con sus 2 colegas. Pero había una ausencia importante en su nueva vida. La de Eduardo Saverin. Una ausencia que Mark no perdonaría. Mark Zuckerberg pensaba que Eduardo no estaba tan comprometido con la empresa como debería, que debía mudarse a California donde estaba la empresa. Pero Eduardo prefería hacer su trabajo desde Nueva York porque quería terminar sus estudios. ¿Se equivocó Eduardo al no trasladarse a California? Desde luego que sí. Eduardo lo desconocía, pero su decisión de permanecer en Nueva York le costaría muy cara. Mientras tanto, Mark y su equipo se establecieron en su nueva ciudad. Su casa de Palo Alto se convirtió en su cuartel general. Pocos muebles, muchos ordenadores y, lo más importante, sin reglas. Incluso instalaron una tirolina entre la chimenea y la piscina. Un claro indicio de que su infancia seguía presente. Era un grupo de estudiantes universitarios que vivían solos y hacían muchas fiestas. Pero por otro lado también trabajaban duro. Solían divertirse por la noche, dormir hasta la 1 del mediodía, trabajar de 2 a 2, divertirse un par de horas y vuelta a empezar. Pero eran muy disciplinados con su trabajo. Trabajaban muy duro, a pesar de sus momentos de ocio. Pero es que solo tenían 19 años. En este ambiente más o menos relajado, Mark vivía pegado a la pantalla del ordenador, programando. Pero las cuentas de la empresa estaban vacías. Eduardo, el financiero del equipo, aún no se había trasladado y, por desgracia para él, Mark decidió reemplazarlo. Un tercer hombre subió a bordo, Sean Parker. Sean Parker tenía solo 25 años, pero ya había creado con éxito 2 sitios de Internet, entre los cuales se encontraba el famoso Napster, un sitio de intercambio de archivos musicales.
Sean Parker era otro empresario de Internet que ya había cofundado Napster. Cuando oyó hablar de Facebook, supo que se convertiría en un gran éxito. Él era el que mayor visión de futuro tenía para el proyecto en sus primeros días. Así que ayudó a Mark a pensar de manera más ambiciosa de lo que ya lo hacía. Sean era el chico malo de Silicon Valley, por así decirlo. Todo lo contrario a Mark. Encantador y seductor, asistía siempre a las mejores fiestas. Pero también era cierto que tenía una buena lista de contactos. Encontrar inversores era un juego de niños para Sean, así que tenía todo lo que Mark necesitaba. De entre sus muchos contactos, Sean eligió a Tim Draper, un conocido inversor en Silicon Valley. Un hombre siempre en busca de una primicia. Pero esta vez no tuvo el valor. Le ofrecimos 20 millones la primera vez. Luego volvió y le ofrecimos 40 millones. En nuestra siguiente reunión le ofrecimos 80 millones de dólares. Y al final llegamos a los 110 o 115 millones. Hasta que le dijimos: no podemos invertir más. De haber cerrado el trato en 115 millones, ¿cuánto habría generado esa inversión? Habría generado mucho de haber cerrado el trato. Pero no me gusta ver las cosas de ese modo. Tim Draper sigue sonriendo, pero de haber invertido 115 millones de dólares hace 6 años, sus acciones en Facebook valdrían miles de millones de dólares en la actualidad. Afortunadamente para Mark, otros inversores menos reticentes sacaron el proyecto adelante obteniendo una fortuna. A la edad de 21, Mark Zuckerberg comenzó a crecer. Gracias a sus nuevos inversores, se mudó, amplió sus instalaciones y contrató a muchos más empleados. Encontramos este vídeo doméstico. Mark acababa de mudarse a sus nuevas instalaciones, donde el ambiente era claramente similar al de un campus universitario. We didn't want cubicles, so we got IKEA kitchen tables instead. Yeah. Thought that kind of went along with our whole vibe here. En pocos días, de Facebook pasó a ser Facebook. A partir de ese momento, el sitio web estaría valorado en 100 millones de dólares. Pero Mark no parecía darse cuenta de que estaba construyendo un imperio. Con sus pantalones cortos y una camiseta, descalzo, con una cerveza en la mano, respondió a algunas preguntas. No, actually, I was going to mention the beer. Hard at work. I'm here in Palo Alto, California, chilling with Mark Zuckerberg of the Facebook.com, and we're drinking out of a keg of Heineken because what are we celebrating? Mark? We've got 3 million users. 3 million users. Yeah. And how long has Facebook been around? Not that long. A little more than a year. Like A little more than a at year. this point, yeah. And 3 million users. Yeah. And that's a lot for the internet. I guess. I mean, we're psyched. Mark no deja que el éxito se le suba a la cabeza, pero lo cierto es que no estaba satisfecho. 3 millones de usuarios no estaban mal, pero para él Facebook no había hecho más que empezar. We've done just enough advertising and raised just enough money in terms of investment to hire people to make our lives easier and be able to grow it quicker. So that's pretty good. We have a sweet office. Yeah. 20 empleados en total y una media de edad que no superaba los 25 años. El equipo trabajaba duro, pero la regla parecía ser no tomárselo demasiado en serio. Aquí, en lugar de tomar un café, tomaban una cerveza. La ética laboral de este joven empresario parecía ser que la relajación es tan importante como el trabajo. Pero todas las monedas tienen dos caras. Ningún imperio se construye sin dañar algo. The Facebook tenía varios días de existencia y tanto éxito que el periódico del campus, The Crimson, le dedicó todo un artículo. Un artículo que haría que los hermanos Winklevoss casi se cayeran de sus asientos. Nos enteramos de la existencia de Facebook a través del Harvard Crimson. Empezamos a leer el artículo y pensamos, vaya, se parece mucho a lo que estamos haciendo nosotros. Y este parece ser el mismo Mark Zuckerberg. Tal vez hubiera más de uno en el campus, pero no nos llevó mucho tiempo comprobar que se trataba de la misma persona y que aquella era nuestra idea. Cuando leímos el artículo, nos quedamos en shock, completamente alucinados. Nunca lo habríamos esperado. Un año después de haberse conocido, los gemelos seguían creyendo que Mark estaba programando Harvard Connection.
Durante 3 meses no hicieron ninguna pregunta, tranquilizados por los más de 52 correos electrónicos que habían intercambiado con Mark. Esto es de Mark para nosotros. Lo siento. He tenido que cancelar en el último minuto y tengo un problema con el programa. Mark hacía todo lo posible por evitar a los gemelos. Esta semana la he tenido muy ocupada. Creo que lo mejor es que pospongamos la reunión. También tengo un día muy ajetreado mañana. Los hermanos Winklevoss tenían total confianza en su nuevo y talentoso programador. Pero al mismo tiempo, no les cabía duda alguna de que Mark estaba totalmente dedicado a la creación de Facebook. ¿Era esto una estrategia por parte de Mark? ¿Por qué no les dijo que quería abandonar su proyecto? Para los gemelos, la respuesta es obvia. Ser el primero. Mark es el primero en admitir que el conocimiento lo es todo. Y ese es precisamente el motivo de que nos engañara todo ese tiempo. Para ellos no hay duda, el plagio era flagrante. En 2004, los gemelos y su amigo Divya Narendra presentaron una demanda contra Mark Zuckerberg por romper un contrato moral y por competencia fraudulenta. ¿Robó Mark Zuckerberg la idea de Facebook? 8 años después, la pregunta sigue sin respuesta y sigue siendo polémica. No me gusta hablar de los Winklevoss. Lo odio. Creo que son idiotas, extorsionadores y, francamente, nada interesantes. ¿Acaso Mark robó vuestra idea? Por supuesto. De Facebook era Harvard Connection y no existió hasta después de que Mark se reuniera con nosotros. Cogió Harvard Connection y simplemente le puso el nombre de Facebook. Hasta ese momento, ningún tribunal había resuelto aún la cuestión. En 2008, los gemelos firmaron un acuerdo con Mark y Facebook. La cifra adjunta a este acuerdo amistoso fue de 31 millones de dólares. Pero ese no es el final de la historia. En 2009, todo cambió. Este es Nicholas Carlson, periodista especializado en nuevas tecnologías. Mientras investigaba las acusaciones de los gemelos Winklevoss, se encontró con algunos documentos incriminatorios para el imperio Zuckerberg. Un antiguo intercambio de mensajes revelaba claramente las motivaciones reales de Mark. Las acusaciones de los gemelos nunca parecieron más creíbles. Mark habló con su amigo de la residencia y aquí está la prueba. En su mensaje, Mark habla de Harvard Connection como una web de citas que podría perjudicarlo. Creo que Facebook va a interesar a mucha gente, a menos que salga al mismo tiempo que esta otra web de citas. Si lo hace, se anularán la una a la otra y no ganará ninguna de las dos. ¿Alguna idea? Sentía remordimiento y no sabía qué les diría a los Winklevoss porque no estaba trabajando en su proyecto. Pero acaba diciéndole a su amigo, ¿sabes? Voy a joderlos, me los cargaré en un año. Se reunió con ellos y les dijo que había decidido no trabajar en Harvard Connection porque estaba trabajando en Facebook, pero no les dijo nada más. Y poco después, lanzó de Facebook. Nicholas Carlson obtuvo estos mensajes de una fuente anónima. Estos documentos no dejan mucho margen de duda. Mark Zuckerberg sabía exactamente lo que estaba haciendo con los gemelos. Está claro que tiene una intención maliciosa. Muestra premeditación. Creo que muestra qué tipo de persona es realmente. El día que los gemelos descubrieron estos mensajes, decidieron volver a interponer una demanda contra Mark y Facebook usando los mensajes como prueba. Finalmente, en abril de 2011, la decepción se hizo manifiesta. Su demanda fue desestimada una vez más. Cameron y Tyler Winklevoss continuaron reclamando la paternidad de Facebook y esperaban obtener más acciones en la compañía. Pero en la saga de Facebook, los gemelos no eran los únicos que se sentían traicionados. Mark tenía fama de ser desleal y engañoso, sobre todo tras la separación de sus antiguos compañeros. Su viejo amigo Eduardo Saverin, primer inversor de Facebook, pagó un alto precio. En 2005, un año después de la creación de su web, Mark disolvió las acciones de Eduardo en la compañía, utilizando una ingeniosa estratagema de aumento de capital. De un día para otro, su amigo fue apartado. Mark nunca ha hecho comentarios sobre el tema, pero una vez más, sus mensajes le traicionan. Básicamente, Sean y Mark regresaban de una reunión con un posible inversor. Y Sean dijo, oh, creo que está intentando hacer algunos trucos sucios. Y Mark respondió,
Pues yo he aprendido algo de él y usaré sus trucos para echar a Eduardo de la empresa. Hay un correo electrónico posterior, mensajes posteriores donde cuenta un confidente: vamos a echarlo de la empresa y a esperar el juicio. El mensaje era claro y en cierto modo cruel, porque sin Eduardo Saverin, Facebook nunca habría existido. Mark rechazó fríamente a su mejor amigo. Incluso llegó al punto de eliminar el nombre de Saverin de la lista de los cofundadores de Facebook. Traicionado, herido y lleno de rabia, Eduardo decidió llevarlo a juicio. Pero eso no fue todo. Quería mostrar la verdadera cara de Mark Zuckerberg al mundo. Para ello, se puso en contacto con el biógrafo Ben Mezrich. Entrevisté a Eduardo durante unos 6 meses. Durante ese tiempo, se filtró en Internet que yo estaba escribiendo el libro y la noticia estalló. Eduardo se amedrentó. Comprendió que la gente conocería el contenido de lo que escribía. Se asustó mucho e inmediatamente me dijo que no quería volver a hablar conmigo y cortó todo el contacto. No podía enviarle correos ni llamarlo por teléfono, nada. Y desde entonces no he vuelto a hablar con Eduardo. De un día para otro, Eduardo desapareció de los contactos del biógrafo. Sin embargo, Mark Zuckerberg y Facebook sí se pusieron en contacto para negociar su silencio. La batalla legal entre Saverin y Zuckerberg finalmente terminó con Facebook restaurando a Saverin en la web como cofundador. Saverin acordó dejar de hablar con la prensa y se le otorgó una participación de 2.500 millones en la empresa. Así que está muy bien. Mark Zuckerberg. Una polémica historia de éxito. A excepción de sus primeros amigos y sus antiguos compañeros de la universidad, el joven jefe de Facebook era cada vez más y más criticado por sus usuarios. Despidos, suicidios, asesinatos. En todo el mundo, acontecimientos más o menos dramáticos se vinculaban a Facebook. La causa, la divulgación de información personal y privada. Mark Zuckerberg ya ha traicionado la confianza de sus usuarios muchas veces. Kara Swisher es periodista. Se ha encontrado con Mark cara a cara en muchas ocasiones y cree que el joven empresario sabe exactamente lo que hace. Pero cuando tiene que enfrentarse a una situación difícil tiende a huir. Creo que el problema que tiene es que, lo ha demostrado en muchas ocasiones, no se responsabiliza de sus actos. Finge que es algo normal, pero no lo es. Dirige una red social con 600 millones de usuarios y se comporta como si no supiera qué pasó con eso de la privacidad, como si no supiera cómo pudo suceder. Es el director general y finge no saber lo que ocurre. Pero lo que Mark dice se hace y todos lo saben. Hace cosas arriesgadas y luego se disculpa, como si no hubiese tenido intención de hacerlo. Luego continúa su camino como si nada. Es una buena táctica, funciona. Y poco a poco consigue lo que quiere. Poco después de la creación del sitio web, Mark Zuckerberg era el centro de muchos debates acalorados. Para ponerles fin, no tenía más opción que responder a las acusaciones que se le hacían. Para defenderse, eligió una prestigiosa conferencia organizada por el Wall Street Journal que se retransmitió por Internet. Todos los pesos pesados de Silicon Valley ya habían pasado por allí. Era un lugar para hablar de las nuevas tecnologías. Sarah Swisher hizo la entrevista junto con otro periodista especializado, Walt Mossberg. Y al igual que muchos antes que él, Mark pasó unos minutos desagradables. Él era muy consciente de que existía ese problema, así que nos sorprendió cuando se puso nervioso. Why are you taking preemptive steps that make me go and check and make sure that I have the control I want? Sure. Well, I think that how the system is set up is a really important part for how it functions. And before I was talking about how there are these two primary things that people do. They share information with the people around them. It's never been, by default just your friends. Mark no respondió a la pregunta, pero el periodista siguió forzándolo. But you didn't answer my question. My question is, you seem to have taken some steps to make more public my information as a Facebook member on your own, by yourself, all of a sudden announcing them. Le hacíamos una pregunta tras otra y él simplemente se negaba a contestar lo que realmente le estábamos preguntando. Lo único que nos faltó por decirle fue, responde a la pregunta. Al no responder a las preguntas de los periodistas, la entrevista se enrareció más y más. Those emails back in college, they stick to you now, whether you like it or not.
Kara recuerda un email que Mark había enviado 5 años antes, donde escribió que los usuarios de Facebook eran unos ingenuos por confiar en él. Mark se molestó. Empezó a sudar. How do you explain the hubbub around it? How do you, and it must affect you as a person because... Yeah, you know, I mean, when I was 18 or 19 years old, I did a lot of stupid things, right, when I was in college, and I think, you know, I don't want to make an excuse for that, right? I did stupid things, I think they're embarrassing, and I'm really sorry that I did them. You know, some of the things that people accuse me of are true, some of them aren't. I think a lot of it has been pretty well documented. Right. You know, the Would you like face to mask say which pranks. ones are true? You know, I mean, I think I actually don't even know, looking back, you know. Mark comenzaba a perder los nervios. Ya no tenía el control de la situación y empezó a sudar aún más. Empezó a sudar mucho, muchísimo. Así fue. Describe lo mucho que sudaba. Era una auténtica catarata. El público no podía verlo desde donde estaba, pero era abundante y desconcertante. Le caía por la nariz. Me preocupaba que se desmayara porque estaba totalmente pálido. Parecía enfermo. Sufrió algo parecido a un ataque de pánico. Dijo que no se encontraba bien. En un intento por suavizar el ambiente, Kara interrumpió la entrevista y trató de hacer una pequeja broma. It's okay. You want to take off the hoodie? No, I never take off the hood. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. And... No. Girls? Secándose la frente, Mark hizo un balance de la situación. Buscaba una salida, pero las preguntas comenzaron a golpearle otra vez con fuerza. Can you explain what this instant personalization thing was that you did and why you did it and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. You want to? You want? Go ahead. Here. Para ganar tiempo, Mark decidió quitarse la sudadera, pero luego comprendió que no debía haberlo No, hecho. it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh, my God. It's like a secret Cool. cult. Look at that. Making the world open and connected. Stream graph platform and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Un misterioso logotipo elogiando los valores de Facebook. Kara trató de hacer una broma, pero eso no parecía suficiente para aliviar la tensión. Mark Zuckerberg lo sabía. La entrevista había sido un desastre. Impreciso, confuso, en estado de pánico. Fue incapaz de defenderse a sí mismo ante la prensa. Mark no podía imaginar una publicidad peor que esta entrevista. Ese día comprendió lo difícil que era la comunicación y también que si quería asumir su papel como director general de Facebook, debía superar su ansiedad. Mark comenzaba a conocer la importancia de la imagen y su doloroso aprendizaje no había hecho más que empezar. Una película sobre el nacimiento de Facebook se estaba fraguando, un largometraje que amenazaba su reputación aún más. Interesado, traidor, millonario, el mensaje era claro: la red social revelaría la controversia de Facebook al gran público. Como esta escena en la que Eduardo Saverin descubre que Mark lo ha expulsado de la empresa. La película presenta a Mark Zuckerberg como a un genio sin escrúpulos, dispuesto a pisar a las personas más cercanas a él para lograr sus fines. Unos meses antes del estreno, tanto Mark como su compañía estaban muy preocupados. La estrategia mediática de Facebook era ridícula. En un primer momento decidieron plantar cara a la productora. Algo perfecto, porque nada gusta más a Hollywood que una buena polémica para vender más entradas. El estreno de la película era inminente. La imagen de Mark podía ensuciarse aún más ante el público. A Zuckerberg le aterraba la idea de hablar en público, pero no tenía elección. Debía volver a ponerse ante las cámaras si quería restaurar su reputación. Pero esta vez quería que su aparición fuera un éxito. Así que, durante días, se preparó con los asesores de comunicación. Para su regreso a televisión, eligió cuidadosamente el programa adecuado. En vista de la tensa situación, Mark se procuró una invitación al programa más visto de Estados Unidos, el de Oprah Winfrey. El 24 de septiembre de 2010, Mark Zuckerberg volvía a ponerse ante las cámaras con un impactante anuncio. Yeah, I've committed to starting the Startup Education Foundation, whose first project will be a $100 million challenge grant. $100 million?
Con el aplauso del público y una audiencia de decenas de millones de espectadores, Mark Zuckerberg anunció su primer gesto como filántropo. Un mensaje que se ganó a todo el país. Mark Zuckerberg se comprometió a donar $100 millones para las escuelas públicas. Oprah dijo que había que posponer la noticia. Habíamos previsto publicarla en un momento determinado, así que insistí en hacerlo. Debíamos hacerlo esa misma semana. La compañía negó que este hecho tuviera nada que ver con el estreno de la película. Pero cuando Oprah Winfrey saca un libro en su programa, se convierte en un bestseller. Así que imaginad lo que suponía que Mark Zuckerberg apareciera junto a ella diciendo que era una gran persona. Si Oprah Winfrey dice que Mark Zuckerberg es una buena persona, lo es. Mark había demostrado que era una buena persona. Ahora se disponía a demostrar que era una persona corriente. Por primera vez, dejaría que alguien entrara en su casa, y ese alguien era una vez más Oprah Winfrey. It's morning in Palo Alto, California. While most people are eating breakfast, the CEO of what might be the fastest growing company of all time is learning Chinese. Con este reportaje supimos que Mark estaba aprendiendo chino porque se marchaba de vacaciones con su novia Priscilla, a quien había conocido en Harvard. Frente a las cámaras, no se muestran tímidos a la hora de besarse. Eran una joven pareja enamorada que vivía modestamente en una casa alquilada. En este escenario, el hombre que nos anima a revelar nuestras vidas en Internet espera no tener que volver a hablar nunca más de la suya propia. Misión imposible. El reportero Nick Stern llevaba varios meses tras la pista de Mark. Debido al estreno de la película La Red Social, el público quiere conocer todos los detalles de la vida de Mark Zuckerberg. Facebook acababa de anunciar su próximo paso. Nick quería ser el primero en fotografiar el cuartel general de la primera red social del mundo. Tiene la altura perfecta. Es un poco más grande de lo que esperaba. Todo este edificio, todo el complejo. A la derecha. Esto no tenía nada que ver con la modesta casita de Palo Alto. Estas instalaciones, valoradas en $730 millones, podían alojar a 3.000 empleados. A pocos kilómetros de distancia, Nick nos muestra la sede actual de la compañía, donde Mark pasa hasta 18 horas al día. Cerca de allí, Nick nos muestra la casa de Mark. Es marzo de 2011 y por el momento, el joven multimillonario sigue viviendo en esta casa alquilada. Su sencillez casi molesta a nuestro reportero. ¿Qué piensas de un tipo con esa fortuna que conduce un coche de hace 5 años y vive de alquiler? Me parece una locura. Cualquiera con ese dinero habría... A todo el que le toca la lotería se vuelve loco y vive al máximo el primer fin de semana. Se compra un Ferrari, una casa increíble con criados y consume drogas en una fiesta. Como fotógrafo, ¿qué te habría gustado verlo hacer? Me habría gustado verlo gastar un poco de su dinero, derrochar un poco. Habría sido interesante verlo cambiar de vestuario, de coche, de casa. Todas esas cosas nuevas son lo que la gente quiere ver. Pero por el momento es bastante decepcionante. La vida privada de Mark parece completamente normal, tal vez demasiado normal. ¿Tiene algo que ocultar? Vamos a conducir hasta llegar a algunas manzanas de la casa en la que Mark Zuckerberg vive con su novia Priscilla. Está a 4 o 5 manzanas de distancia. Y aunque hasta ahora el día no ha sido gratificante, Nick va a tener un golpe de suerte. Para que lo sepáis, es una casa con un coche plateado en la entrada. Está saliendo en este momento. Oh, ahí está. Un domingo a la hora de comer, Mark Zuckerberg salía de su casa. ¿Nos había visto tras los cristales tintados? No necesariamente, pero Nick decidió tener mucho cuidado y aparcar el coche. Tenemos que movernos porque no quiero perderlo. El reportero siguió a Mark Zuckerberg hasta el centro de Palo Alto. Tenía la esperanza de pillarlo actuando como un multimillonario. Vamos. No hubo suerte. Era día de mercado, la 1 en punto, y Mark acababa de comprar un taco, el sándwich mexicano estándar para los estadounidenses. Nuestro reportero le seguía de cerca, pero había perdido su oportunidad. No iba a suceder nada. Porque en Palo Alto, Mark Zuckerberg pasó totalmente desapercibido. Nick Stern podría confirmarlo. Hoy, una vez más, fiel a sus propios hábitos, Mark se comportaba como un hombre corriente. El hombre cuya fortuna es la 35ª más grande del mundo, incluso se sentó en el suelo para comer.
El sujeto de nuestra investigación estaba a menos de 100 metros de distancia. Queríamos acercarnos a él, pero al día siguiente teníamos una cita en la sede de Facebook. Una llamada telefónica de Mark y habría sido cancelada. Decidimos dejar que continuara su camino. Obviamente nos habría gustado conocer a Mark Zuckerberg, pero los servicios de comunicación no nos dan mucha esperanza. Ya habían elegido a nuestros guías para el día. La entrevista con Chris Cox, uno de los vicepresidentes, se llevó a cabo bajo la máxima seguridad. El departamento de prensa incluso nos sugirió preguntas que podríamos hacer. El futuro de Internet, por ejemplo, pero decidimos tomar otro camino. Supongo que has visto la película La Red Social. Lo hice. La película es todo fantasía. La verdad es que hay muy poco, una o dos cosas que sean verdad, como lo de la camiseta que llevaba Mark. ¿Por qué crees que Mark no quiso participar en la película? David Kirkpatrick, con quien Mark mantuvo muchas conversaciones, escribió un libro sobre nosotros que cuenta todo lo que ocurrió realmente. Así que ha trabajado con personas que verdaderamente quieren contar la historia tal y como sucedió. Sin embargo, ese no es el objetivo de la película. ¿Cuál es el objetivo? No sé, vender entradas de cine. Sí, una última pregunta. Dejemos ya la película. La jefa de comunicación interrumpe la entrevista. Una decisión inapelable. La red social es un tema tabú. Después de 3 horas en las oficinas de Facebook, nuestra visita terminó de esta forma. Grabamos a Mark Zuckerberg, aunque desde la ventana de una sala de reuniones. El sobreprotegido jefe era simplemente inaccesible. Así que solo hallamos una solución: la entrevista con los medios. No me importa si le veis pasar y le grabáis, pero si os lo encontráis en una sala de reuniones, por favor, no os acerquéis y empecéis a grabarlo, porque todas las paredes son de cristal. Y sería una auténtica pesadilla para mí. Si eso ocurre, no permaneceréis mucho tiempo aquí. La entrevista se habrá terminado. Él es increíblemente tímido y se molesta muchísimo con estas cosas. Y si las entrevistas con Mark son cada vez menos frecuentes, responder a preguntas embarazosas lo son menos aún. La última vez que ocurrió fue en un reportaje emitido por el programa de investigación más famoso de Estados Unidos, 60 Minutes. La diferencia con anteriores entrevistas televisivas es sorprendente. Mark está relajado, no suda y responde a las preguntas con seguridad. We took the whole company to go see the movie. The whole company. I mean, I actually thought it was pretty fun. But my question is, was it hard to watch for you? You know, in watching it, it's pretty interesting to see what parts they got right and what parts they got wrong. I think that they got every single T-shirt that they had the Mark Zuckerberg character wearing right. I think I actually own those T-shirts. And they got the sandals right and all that. But I mean, there were hugely basic things that they got wrong too. I mean, they made it seem like my whole motivation for building Facebook was so I could get girls, right? And they completely left out the fact that my girlfriend I've been dating since before I started Facebook, right? So, I mean, that's just like... Wait, what? Say that again? Your current girlfriend, you were dating back then? Yeah, I've been dating my current girlfriend since before I created Facebook. Yeah, I mean, and... Yeah. Mark se muestra relajado. Para superar el estrés adopta la más simple de las técnicas: memorizar. Una técnica probada durante esta conferencia que tuvo lugar unos meses antes. Aquí sacó a relucir la misma respuesta ante el agrado del público. It's interesting what stuff they focused on getting right. Like every single shirt and fleece that I had in that movie is actually a shirt or fleece that I own. Memorizar era el único camino para que este joven genio introvertido pudiera superar su timidez, su miedo a los otros, a lo desconocido. El resultado fue asombroso. Mark se expresó claramente y con calma. Incluso se permitió bromear en público. The whole framing of the movie, kind of the way that it starts is, I'm with this girl who doesn't exist in real life, who dumps me, which has happened in real life a lot. No habla de temas delicados. Inspira simpatía y por su actitud relajada, la gente no se siente ofendida. Well, thank you guys. Confiado, incluso divertido, el nuevo Mark ha aceptado un desafío de proporciones enormes: borrar las sombras de su pasado. Recientemente, el presidente Obama incluso le pidió sugerencias para fomentar la economía estadounidense frente a la crisis económica.
y visitó sus instalaciones para lanzar su campaña presidencial. Reconocimiento, un estatus que probablemente provocará nuevas ambiciones en el joven empresario. Acaba de comprar esta propiedad por un valor estimado de $7 millones. Y la máxima expresión de dicho reconocimiento, el joven multimillonario fue nombrado Persona del Año por la revista Time. A la edad de 27, Mark Zuckerberg está probablemente a la altura de su fama. Hoy Facebook tiene un valor de $100.000 millones en bolsa y cuenta con más de 850 millones de usuarios en todo el mundo.